Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por darme estos segundos o minutos de su tiempo. Hoy quiero hablarles de un tema que es muy especial, que la Biblia lo trata en repetidas ocasiones: la gracia. ¿Qué es la gracia? Este regalo inmerecido de Dios. Si hay algo que diferencia al cristianismo de las demás religiones mundanas, es esto, es la gracia. Esto que se da sin merecer, esta salvación que recibimos sin merecerla, solo por el hecho de creer en Cristo Jesús. Un regalo completamente inmerecido, la gracia de Dios. ¿Será suficiente la gracia para nuestra vida? ¿Será desde la perspectiva de Dios todo lo que necesitamos para vivir una vida acá en este mundo? Max Lucado, un escritor cristiano, tiene una ilustración que dice que si vamos en un avión y este sufre un desperfecto y se va a estrellar, lo único que usted y yo necesitamos es un paracaídas. No importa el color, no importa el tamaño, importa que funcione. Y como le dije hace un rato, desde el punto de vista de Dios, al parecer solamente la gracia es necesaria para nuestra vida. La gracia. Mira lo que dice el apóstol Pablo aquí en 2 Corintios capítulo 12, del 7 en adelante. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo, el apóstol, un tremendo hombre de Dios, sufre de un aguijón en la carne, enviado, dice, le fue dado un aguijón en la carne, dice, un mensajero de Satanás para que lo abofetee. Había tenido tan grandes revelaciones este hombre, se dice que hasta ascendió al cielo, que vio cosas, y lo da a entender en el capítulo 12 de 2 Corintios, para que no se exaltase en sobremanera, para que el orgullo no lo llenara. Se le permite, de parte de cierto, Dios permite esto, este aguijón, esta punta, esto que duele en su carne, para que lo aterrice. Él le ruega al Señor 3 veces: Señor, quita este dolor de mí. Y Dios le responde: bástate mi gracia. Ahora bien, ¿qué sería el aguijón de este apóstol Pablo? ¿A qué cosas se estará refiriendo? Los teólogos eruditos no se ponen aún de acuerdo en lo que pudo haber sido este aguijón. Algunos dicen que fue su carácter, porque realmente Pablo no tenía un carácter muy suave, al contrario, era un hombre bastante duro, que cuando tuvo que parar los carros al mismísimo Pedro, le paró los carros y no tuvo drama en poder hacerlo. Sí, pudo haber sido su carácter. Otros dicen que pudo haber sido alguna enfermedad a sus ojos, y esto es bastante aterrizado, de poder decirlo. Él a los Gálatas y en otras epístolas da a entender que tiene un problema a sus ojos. Recuerden, cuando él se convirtió, caminó a Damasco, tuvo un encuentro con Cristo, ¿cierto? Una luz le cegó por 3 días, y cuando Ananías, este hombre de Damasco, oró por él, cayeron de sus ojos como escamas. Y a los Gálatas le dicen: mirad con cuán grandes letras os escribo, y si ustedes podrían haberme dado hasta los ojos. Quizás pudo haber sido una enfermedad para alguien que escribía, alguien como Pablo. Sus ojos era de gran utilidad. Pablo al parecer leía mucho, y un problema a la vista hubiese sido un problema muy grave. Pudo haber sido eso también. Algunos dicen que puede haber sido sus enemigos. Pablo era perseguido constantemente por los judíos y también por los cristianos judaizantes, que perseguían el mensaje, y también a Pablo mismo, el mensaje que él predicaba de la gracia, del evangelio de la gracia de Dios, ¿cierto? Aparte de la ley, después de la ley, que suprimía la ley, este evangelio maravilloso. Lo perseguían por todas partes, y también con esto estaban sus aflicciones. Él había padecido naufragios, él lo habían apedreado, lo habían agarrado a latigazos,
pudieron haber sido estas aflicciones, todo esto que le decía el Señor, Señor, quítalo de mí. Y la respuesta de Dios, sea cual sea haya sido estos aguijones, incluso se habla, entre paréntesis, hasta pudo haber sido la tentación sexual. Recuerden que Pablo al parecer era soltero, y en Romanos capítulo 7 él plantea estas luchas. Algunos dicen que eso era antes de Cristo, no sé, pero pudo haber sido también. Cualquiera que haya sido estos aguijones, Dios le responde una frase para el bronce: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Nos basta la gracia de Dios? ¿Basta la gracia de Dios en tu vida, querido amigo? ¿Es suficiente para ti? ¿Te estás excediendo quizás lo que estás pidiendo y olvidas que al tener la gracia lo tienes todo? Quizás tienes un mal carácter como Pablo y te preguntas por qué Dios no te lo quita. Bueno, Dios incluso quiere usarte con ese mal carácter para extender el reino de Dios. Ahora no quiero decir que estés insultando a todo el mundo, pero quizá con ese carácter fuerte Dios quiere usarlo a través de su gracia para poder impactar a otra gente mediante tu vida. Quizá te preguntas por qué tienes algún defecto físico, alguna enfermedad que te atormenta, como bien pudo haber tenido el apóstol Pablo. Dios igual te dice, bástate mi gracia. El plan de Dios es darnos, ¿cierto?, la salvación ahora y un cuerpo glorificado después. Ahora, si Dios te llega a sanar, eso es gracia sobre gracia, y eso sería espectacular. Pero mientras tanto, si aún sigues enfermo, la gracia de Dios es suficiente para ti, para soportar aún tu dolor. Cuando eres débil, recuerda, como dice en la palabra, eres fuerte. Te preguntas quizá por qué tienes tantos enemigos y por qué tu vida no pudiera ser más tranquila. Bueno, quizás si no tuvieras a nadie que estuviera en contra tuya, quizás dependerías de ti mismo y no dependerías de Dios como lo has hecho hasta ahora. Mientras tanto, su gracia es suficiente para amar a tus enemigos y perdonarlos y soportarlos incluso con paciencia, si es que son incluso hermanos en la fe. Te preguntas por qué Dios no elimina la tentación de tu vida. Su gracia es suficiente incluso para perdonar el más cochino de tus pecados y de mis pecados. Su gracia es suficiente, la gracia del Señor. Señor, gracias por tu gracia, que no ha terminado, tu gracia tremenda, irresistible, tu gracia que nos envuelve. Piensa en esto, querido joven, no estás solo. Recuerda, cuando eres débil y entras a depender de Dios, te haces más fuerte que nunca. Su gracia es suficiente. Nos vemos hasta una nueva oportunidad y gracias por estos minutos de tu tiempo. Que Dios te bendiga. Chao.